Hola, mi amigo querido, qué alegría. Cómo es bueno Dios. Cuida de nos protege, nos defiende y muchas veces hasta permite que las dificultades aparezcan en la vida. ¿Sabes por qué? Porque es en la dificultad, es en la prueba que nos hacemos fuertes. De otra manera, si no encontrásemos obstáculos en el camino, pues seríamos cristianos débiles. Necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos colocar en la realidad, en la vida práctica, aquello que nosotros muchas veces decimos amén, amén, gloria a Dios, Dios es maravilloso. Pues cuando las papas queman, como dicen en el idioma popular, cuando las brasas están ahí en medio del camino, es ahí que tenemos que ver hasta dónde creemos en Dios, cuán fuerte es nuestra fe en Dios. Y recuérdate que la fe se cultiva lentamente, paso a paso, cada día, cuando buscas a Dios, cuando estudias la palabra de Dios, cuando pasas tiempo orando con Él, tu fe se va fortaleciendo. Vamos ahora a la lección número 4 para el 26 de julio del año 2025. Vamos a entrar esta semana en el estudio de las plagas. Llegó el momento de la liberación del pueblo de Israel. El título de la lección es justamente eso, las plagas. Y el propósito de la lección es mostrar que cuando Dios habla y el ser humano se endurece, no hace caso, no obedece, Dios permite que las adversidades propias de la vida lo lleven a reflexionar. Solo que muchas veces cuando el rebelde reflexiona ya es muy tarde, ya es demasiado tarde para volver atrás y tiene que enfrentar las consecuencias de su terquedad, de su desobediencia. Bueno, vamos al estudio de la primera parte bajo el subtítulo de Dios versus los dioses. Y esto es interesante, querido. Esta es la clave. Yo creo que este es el pensamiento clave de toda la Biblia. La Biblia tiene muchas historias. Por cada una de esas historias está el conflicto entre el bien y el mal. Está el conflicto entre Cristo y Satanás. El mundo, el universo entero sería perfecto si en el corazón de Lucifer no hubiera brotado la idea de ser igual a Dios, de sacar a Dios del trono, de colocarse Él en el lugar de Dios, de recibir la adoración que solo Dios merece, pero Lucifer pensó que esa adoración podía ser para Él. Desde aquel día y desde el cielo se trabó una lucha, un conflicto. Satanás perdió, fue expulsado con la tercera parte de los ángeles que consiguió engañar y vino a la tierra. Todas las historias de la Biblia, por tras de la cortina está este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Hoy día cuando muere un inocente, cuando tu empresa fracasa, cuando las cosas no te van bien, cuando todo te va mal, por tras de todo está el conflicto entre Cristo y Satanás. El diablo queriendo hacerte sufrir, queriendo llevarte a la conclusión de que todo lo malo que te sucede es porque Dios es malo. Eso trató de hacer con Job, pero en el corazón de Job él fracasó. Y eso trata de hacer contigo todos los días. Ahora vamos con esto en mente a la historia de las plagas que cayeron sobre Egipto porque Faraón estaba rebelde, terco, desobediente, no quería obedecer la voz de Dios, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y en realidad, las 10 plagas no muestran la guerra entre Dios y Egipto o entre Dios y los egipcios, sino entre Dios y las fuerzas malignas que estaban por tras de Faraón y de los egipcios, disfrazado de pequeños dioses. Por eso el subtítulo de esta parte de la lección es Dios versus los dioses. Dios contra los dioses
en letra minúscula, egipcios. Vamos a leer lo que dice Éxodo 7, 11 al 15. Voy a ir comentando. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. ¿Qué es lo mismo? Lo que habían hecho Moisés y Aarón. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Había un dios egipcio llamado Udayet. Tenía cara de culebra. Y es interesante que en el bastón que expresaba el poder de Faraón, la cabeza era la cabeza de culebra. Y los egipcios pensaban que ese era un dios. Y los egipcios pensaban que ese dios llevaría a Faraón cuando muriese, lo guiaría a su eterno destino. Eso es lo que pensaban los egipcios. Adoraban de cierta manera a las culebras y temían a la culebra que estaba en la vara de Faraón. Sin embargo, cuando Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, para mostrar el poder de Dios, hizo que su vara se convirtiera en culebra, Faraón mandó llamar también a sus encantadores y hechiceros, y ellos también hicieron sus varas transformarse en culebras. Solo que la vara de Aarón devoró a las otras culebras, demostrando una vez más aquí el poder de Dios sobre los pequeños dioses de Egipto. Esta podría haber sido ya una evidencia, un motivo, una circunstancia para que Faraón se rindiese y obedeciese a la voz de Dios que le decía, deja ir a mi pueblo. Pero al contrario, dice el texto que su corazón se endureció, se puso más terco, más rebelde. Ahora pasamos a la segunda parte del estudio bajo el título de ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Este asunto ya lo expliqué en una lección pasada, pero lo voy a volver a explicar. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Porque, mira, en la Biblia hay 3 frases, en el libro de Éxodo, hay 3 frases que se repiten. La primera frase es, Faraón endureció su propio corazón. Y eso está en Éxodo 8:15 y 8:32. Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra frase, el corazón de Faraón se endureció, como si el corazón solito se pudiese endurecer, que no tuviese nada que ver con Faraón. Y eso está registrado en Éxodo capítulo 7, versículo 13 y en Éxodo capítulo 7, versículo 22. Pero hay una tercera frase, Dios endureció el corazón de Faraón. Y eso está en Éxodo 9, 12, 10, 20, 11, 10, en fin. Al final de cuentas, ¿Faraón endureció su corazón? ¿El corazón de Faraón se endureció solito? ¿O Dios endureció el corazón de Faraón? Querido, todo es la misma cosa. Dios no podría endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaría atentando contra la libertad que le dio al ser humano. Si Dios creó a Faraón con libertad, ¿cómo podría él endurecer el corazón de Faraón? Faraón endureció su corazón solo, decidió no oír la voz de Dios, decidió ser un hombre terco, endureció su propio corazón. Pero como en la literatura hebrea existe el estilo atributivo, ya que Dios es Dios y es el creador de los cielos y de la tierra y nada sucede en el universo sin su permiso, entonces el endurecimiento del corazón de Faraón, que fue por voluntad de él, es atribuida de cierta manera, ese endurecimiento es atribuido de cierto modo al propio Dios. Pero en realidad quien endureció su corazón fue Faraón. Él se puso rebelde, no quiso oír la voz de Dios. Entonces vamos ahora a las 3 primeras plagas.
son la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Voy a leer Éxodo 7, 17 y 18. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová. Paro aquí para comentar. Así ha dicho Jehová. Aarón y su hermano Moisés no venían a hablar palabras humanas. Ellos venían a decir lo que Dios había dicho. La palabra de Dios tiene valor y tiene poder. Y es bueno que el hombre pare cada vez que oye la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios no se juega. Más me vale a mí como ser humano llevar a serio la palabra de Dios. Sigo leyendo el texto. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. ¿En esto? ¿En qué es esto? Se estaba refiriendo a las plagas que vendrían. En esto, al ver las plagas, conocerás que soy yo, Dios. Porque Faraón inicialmente había dicho, ¿quién es Dios para que yo lo reconozca? ¿Quién es Dios para que yo deje ir libre a su pueblo? Ahora vas a ver la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y en esto conocerás que yo soy Jehová, dice Moisés, hablando en nombre del Señor. Y sigo leyendo el texto. Dice, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Dios del Nilo, porque cuando habla de las aguas se está refiriendo al río Nilo, que era el río que traía vida, porque agua es vida. El Dios del Nilo era el Dios Hapi, un Dios egipcio. Ahora llegó el momento en que Dios iba a mostrar que Él era el verdadero Dios y no Hapi, el Dios del Nilo. ¿Qué pasó? Las aguas del Nilo se volvieron sangre. Y ese río que antes traía vida, ahora trajo muerte. Las aguas comenzaron a oler mal y el pueblo comenzó a entrar en desesperación. Quiere decir, no importa el Dios que nosotros los seres humanos inventemos. Cuando Dios se manifiesta en la plenitud de su poder, nuestro Dios dinero se acaba. Nuestro Dios salud desaparece. Nuestro Dios poder o gloria o aplauso se hace polvo. Por eso vale la pena oír la palabra de Dios y prestar atención. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Aparecieron ranas por todos los lados. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las ranas en Egipto? El dios Heket. Ahora, Heket no podía controlar a sus ranas. Las ranas invadieron la ciudad y parece que culturalmente los egipcios tenían miedo de las ranas. ¿Por qué? Porque Heket era el dios de las ranas y era un dios malo y vengativo. Y ahora el pueblo comenzó a quedarse asustado porque veían ranas por todos los lados, ranas en la cama, a la hora de comer las ranas saltaban, en el baño ranas, en la sala ranas, pues el pueblo estaba desesperado. ¿Y dónde estaba Heket, el dios de las ranas? No podía controlar. ¿Por qué? Porque ahora se había manifestado el poder del Dios creador de los cielos y la tierra. Y los dioses fabricados por los seres humanos no tenían poder. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. Geb era el dios egipcio de la tierra, del polvo. Y ahora cuando Aarón toca con su vara el polvo comienzan a salir piojos por todo lado. ¿Ah? O sea, la demostración de Dios, su poder es más grande que el pequeño dios tierra que se habían inventado los egipcios.
O sea, estas primeras plagas vinieron para probar el poder de Dios. Pero un peligro que nosotros corremos es de comenzar a perdernos en los detalles, que el piojo podría no haber sido piojo, que podría haber sido un mosquito, que podría tener 4 piernas, no, que 5 piernas. No, querido, el objetivo de este estudio no es analizar esos detalles técnicos. Si tú quieres, invierte tiempo, estudia, pero en el momento en que tú, por ejemplo, si eres un profesor de escuela sabática y vas a presentar la lección, no te pierdas en los detalles. Concéntrate en el pensamiento central. ¿Y cuál es el pensamiento central? Los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos. Los egipcios tenían 1500 dioses. Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de la rana, Dios de esto, Dios de aquello. Y Dios vino y con 10 plagas probó a ellos que sus dioses no valían nada. Y hoy nosotros los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos, porque para unos es esto, lo otro, cada uno tiene su propio Dios, pero más vale oír la voz de Dios porque Dios es Dios y los seres humanos estamos perdidos cuando Dios habla y cuando Dios manifiesta su poder. La siguiente parte de la lección habla de las plagas de las moscas, el ganado y las úlceras. Leo Éxodo 8, 20 y 21. Dice así: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí que él sale al río. A mí me impresiona este texto y cada detalle del texto. Levántate de mañana. Algunos se levantan muy tarde y ahí las cosas ya no salen bien. El día no produce. Levántate de mañana. La orden de Dios a Moisés fue: levántate de mañana, ponte delante de Faraón, he aquí que él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Yo estuve en un país, no voy a decir qué continente ni nada, pero estuve en un país donde literalmente no se podía comer por causa de las moscas. Tú llevabas un bocado de comida a la boca y tenías que estar sacudiendo las moscas porque las moscas se filtraban. Y así mismo, con todo el cuidado, entraban las moscas en la boca. Es una cosa terrible. Ahora imagínate Egipto bajo la plaga de las moscas. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las moscas? Wadjet. Era una diosa que tenía cara de mosca, diosa de los pantanos, de las moscas. Y ahora las moscas infestaron porque Dios manifestó su poder. Es como si le dijese a la pequeñita diosa Wadjet que ellos habían inventado: tú no tienes poder ni siquiera para controlar las moscas, ni siquiera para controlarte a ti mismo. Yo soy el Dios soberano, eterno, todopoderoso. Pero ¿cómo es el ser humano, no? Moisés le dijo a Faraón: Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué sufres? ¿Para qué estás sufriendo? ¿Para qué estás haciendo sufrir a tu pueblo? Deja ir a mi pueblo. ¿Qué te cuesta? Pero pues Faraón no quería, terco. Esto me recuerda a mucha gente hoy, querido. Estamos tantos siglos ya después de Egipto. Y sin embargo, a veces yo cuando hago campañas evangelísticas y llamo y digo a las personas: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, ven, entrega tu vida a Jesucristo. Las personas sentadas en sus bancos se retuercen. No quieren oír la voz de Dios. Oh, querido, deja tus temores, deja tus miedos, deja tus preconceptos, entrégate al Señor Jesús. No hay otro camino. La siguiente plaga fue sobre el ganado, ¿verdad? Y el dios del ganado era Hathor. Era una diosa en realidad, la diosa egipcia
del amor y la protección. Y era representada por una cara de vaca. Junto a ella estaba el dios Apis, que era el dios toro, pero la plaga vino sobre el ganado. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estos dioses egipcios, una vez más, quedaron públicamente derrotados y el poder de Dios se manifestó. Yo creo que entre el pueblo de Egipto, muchos le decían al faraón, hombre, tú estás ahí seguro en el palacio, así mismo estás sufriendo, pero tu pueblo está sufriendo, por favor deja ir al pueblo. Pero Faraón no se rendía, no se entregaba. La otra diosa que fue atacada fue Isis, la diosa de la medicina. ¿Por qué? Porque aparecieron unas úlceras en el cuerpo de los egipcios, úlceras pestilentes, dolorosas. El pueblo gemía de dolor, se revolcaba, se rascaba con tejas para calmar el dolor. Nada. Isis, la diosa que curaba, ¿dónde estaba? Había fracasado. Porque contra el poder de Dios nada se puede levantar. El pobre ser humano atrevido como es, a veces intenta levantarse contra Dios, desafía a Dios. Yo he encontrado a lo largo de mi vida tanta gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Mucha gente que se atreve a ridicularizar a Dios y a ridicularizar a los creyentes. Pero más tarde o más temprano esas personas sufren las consecuencias de su terquedad. Porque Dios es amor, querido. Pero con Dios no se juega, porque al mismo tiempo que es amor, es justicia. Y Él tiene celo de su nombre, cuidado de su nombre. Claro que tú eres libre para vivir como quieras, como si Dios no existiera, para reírte de la palabra de Dios. Pero más tarde o más temprano, el ser humano va a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Vamos a la última parte de este estudio, estudiando 3 plagas más. Yo te aconsejo que leas todos los capítulos para que tengas una visión completa de las plagas. La plaga del granizo, la plaga de las langostas y la plaga de la oscuridad. ¿Qué es la plaga del granizo? Un atentado contra el pequeño dios egipcio de los cielos que controlaba el clima. ¿Qué controlaba? ¿Qué dios pequeño? Dios hizo caer granizo y no había dios egipcio que pudiese controlar. Pero Dios es bueno. Le dijo a Faraón, mira, dile a tu gente que guarde todas sus cosas, que todas las mujeres, niños, ancianos se metan a las casas porque va a caer una tormenta de granizo que nadie va a resistir. Muchos hicieron caso, obedecieron, inclusive los egipcios, y se libraron de la plaga de los granizos. Pero otros rebeldes, porque siempre no falta esas personas rebeldes que se ríen de la palabra de Dios. Y cuando la plaga vino, pues sufrieron las consecuencias. Y después las langostas invadieron, las langostas comen todo lo que se siembra. ¿Dónde estaba la tierra de la producción, la diosa de la producción? No tenía poder para controlar las langostas. Y finalmente, voy a leer lo que dice aquí Éxodo capítulo 9, versículos 18 al 21. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, recuerda esta frase, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo y murieron, lógicamente. Bueno, terminamos hablando de la diosa Ra y del dios Sol, Tut, que controlaba la luz. El dios Sol.
la diosa Luna. ¿Y de qué sirvió? Cuando vino la plaga, los pobres egipcios se quedaron 3 días en plena oscuridad. Seguramente los egipcios clamaban, levantaban la voz, oh Dios Sol, oh diosa Luna. Nada, oscuridad completa. Ahora, lo interesante es que habían puntos de luz, casas de luz, y esas casas de luz eran la casa de los israelitas, porque ninguna de las plagas cayó sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba protegido por el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Todas las plagas cayeron sobre las casas de los incrédulos. Tinieblas por un lado, luz por otro lado. Y desde el principio de la creación, esa diferencia, tinieblas y luz, Dios marcó la diferencia. En esta época de Israel, tinieblas de un lado, luz por otro lado. ¿Por qué luz? Porque recibieron la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué tinieblas? Porque rechazaron la palabra de Dios. Hoy también nosotros estamos en esa lucha. De un lado nos llama el mundo de tinieblas, de otro lado nos llama Jesús, la luz del mundo. ¿A dónde irás? ¿A quién seguirás? ¿Serás dominado por el mundo de las tinieblas o aceptarás la luz de la verdad que viene de Cristo? Dios te bendiga, querido, que tengas una bonita semana. Un abrazo. Chao.